Muy buenas noches. Pues ante la ausencia de Luis Hermes Ruiz, el director del programa, me ha solicitado lo coordine y hemos acordado el tema del cambio climático. Como invitados está Michel Maya, es concejal de Cali, es candidato a la alcaldía, graduado en Gobierno y Relaciones Internacionales y con una maestría en Desarrollo Territorial, en Ordenamiento Territorial. Y tenemos a Armando Palau, abogado ambientalista, que ha sido presidente de la Fundación Biodiversidad, actual secretario del Medio Ambiente de Jamundí, y estamos esperando a Jairo Alfonso Tesna, que es un agrónomo, profesor de la Universidad Autónoma, experto en cuencas hidrográficas y catedrático de cuencas hidrográficas en la Autónoma en la carrera de Administración Ambiental. A ver, lo que nos motiva es comentar la ley de cambio climático que dejó firmada el presidente Santos, la ley 1931 de julio 27 del año 2018, y aplicarla a lo que ha sucedido, sucede y no se ha hecho en Cali respecto a los factores que tienen que ver con el cambio climático. Para empezar, hay algo que me preocupa, y es que la ley, en el último artículo, dice que su implementación, el Gobierno Nacional contará con 3 años para reglamentar todas las disposiciones de la presente ley a partir de la fecha de promulgación. Entonces sería 2019, 2020, 2021. Resulta que esta ley está articulada a COP21 París 2015, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque inclusive en alguna parte de la ley dice que los instrumentos de planeación tendrán en cuenta no solamente el Plan Nacional de Desarrollo, los planes de desarrollo municipal y departamental, los planes de gestión del riesgo, los planes de ordenamiento de las cuencas y todos los planes o instrumentos de planeación para cumplir con el artículo 80 de la Constitución, sino que también las obligaciones internacionales de Colombia. Y resulta que COP21 es la cumbre mundial de 2015, que se incorporó al plan de desarrollo de Santos, tanto y fundamentalmente en el segundo, que es del año 2015, el que rigió hasta la terminación de su gobierno. Y lo de las rondas hídricas, para tomar un solo punto, no se ha cumplido. Y todos los otros temas que tienen que ver con protección de ecosistemas no se han cumplido. O sea que ya hemos perdido 2015 al 2016, 2017 al 2018, 3 años, más otros 3 son 6. Y la agenda mundial es hasta el 2030, y de estos 15 años perderíamos 6, porque el milenio era también 15 años, la cumbre del milenio, que eran los objetivos del milenio 2000 a 2015, este es 2015 a 2030. O sea, la lentitud de Colombia para proteger sus ecosistemas, para proteger el medio ambiente, para adaptarse al cambio ambiente, para adaptarse al cambio climático, protegiendo el medio ambiente, hace que la implementación, esto es un problema de implementación, la vea yo muy pesarosa. Entonces, empecemos con los comentarios del doctor Michel Maya. Pues profesor Ramos, doctor Palau, primero de todo, muy buenas noches para ustedes, para toda la audiencia. Pues profesor Ramos, yo a diferencia suya, yo creo que el problema no es de implementación, ¿sabe? Yo creo que aquí el problema es de comprensión, ¿sí? Porque en términos legales, en términos institucionales, me parece maravilloso que la ley establezca 3 años para su implementación. ¿Por qué? Porque es que normalmente cuando uno se le pone a las leyes o a nivel departamental, a las ordenanzas o a nivel municipal, los acuerdos, plazos, los gobiernos, sean municipales, departamentales o nacionales, se terminan pasando por la galleta la implementación, la reglamentación de normatividades importantes. Les coloco un ejemplo. Cuando yo fui concejal de Cali,
En el plan de ordenamiento territorial establecimos periodos, plazos específicos, por ejemplo, para crear el Fondo de Adaptación Ambiental de la Alcaldía de Cali. Este es el momento en que no se ha implementado. Si existiera un consejo berraco, serio, fuerte, una contraloría, una personalidad municipal que hiciera la tarea, hoy se podría sancionar al alcalde de Cali. Entonces, 3 años es un plazo que los ambientalistas quisiéramos que fuera menor, pero es un plazo adecuado para que el gobierno se ponga en cintura e implemente la ley. ¿Por qué digo básicamente, doctor Ramos y doctor Palau, usted que está hoy al frente de una cartera tan importante en un municipio tan importante, especialmente para los recursos hídricos del Valle del Cauca como Jamundí? Porque yo no creo que el problema sea la implementación, yo creo que el problema está en la comprensión sobre la importancia de estas herramientas. Los gobiernos no le prestan atención a los temas medioambientales, no les dan las herramientas, no les dan los dientes, no les dan los recursos para poder trabajar los temas. En Cali, para colocar un ejemplo, se hizo una reforma administrativa para mejorar la operatividad del Departamento Administrativo de Gestión Medioambiental, del DAGMA, y el DAGMA sigue sin tener dientes, ¿no? Y eso mismo pasa a nivel departamental, profesor Ramos, usted lo sabe. La gobernación, por ejemplo, no tiene dientes para tener un aparato que haga cumplir la normatividad o pueda desarrollar una política pública de medio ambiente. Se lo termina delegando a la CBC. A nivel nacional, al menos, a pesar de que estemos cortos de tiempo con la COP21, con Río y ahora con esta herramienta que es una herramienta muy novedosa, con una salvedad, y la salvedad es que en un gobierno que no era un gobierno ambientalista, que la normatividad haya quedado desarrollada, hay que celebrarlo y creo que es un avance. Bueno, pues yo diría que tiene usted toda la razón, de problemas de comprensión. Cuando hablé de la implementación que me preocupa, y recuerden qué pasó con la implementación de los acuerdos de La Habana, quedaron truncos, ni siquiera con una vía rápida, con el fast track, se terminaron, y ahora pues los están obstruyendo. Bueno, pero es incluir en el ordenamiento jurídico los procedimientos de cumplimiento que sean vinculatorios, ¿sí? Pero sí, es de comprensión y es de falta de articulación del sistema nacional ambiental, y es de la lentitud y es de incomprensión, porque hay también unos funcionarios que no entienden de esto. Profesor Ramos, y escúcheme que interrumpa, y le voy a dejar un dato para que quede más preocupado. El lunes van a elegir Contralor General de la República, y el que va a ganar nunca en ninguno de los discursos de intervenciones ha hablado ni habló sobre medio ambiente, que es una de las funciones que la Contraloría también tiene que controlar. ¿Por qué? Porque es uno de los recursos naturales. Entonces, para que se preocupen más. Ahora lo miramos con más detalle. A ver, pues un saludo, por supuesto, para toda la teleaudiencia, para Michel, para Alberto. Yo pienso, Alberto, que los 3 años, como lo dice Michel, son de plazo para expedir los decretos reglamentarios, pero la ley, usted observa en el último artículo, dice que rige a partir de su promulgación. Y hay unos instrumentos que permiten que la ley entre en vigencia. ¿Cuáles son? Recuerde usted que hay un COMPES 3700 de 2011 que establece cuáles son las estrategias para el cambio climático. Pero fuera de eso, Colombia suscribió con la ley 164 de 1994 el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Yo me leí el proyecto de ley, y entonces en el proyecto de ley, donde está la exposición de motivos, Alberto y Michel, hay una cosa que es muy importante. Mire, hay unas estadísticas que son, mejor dicho, extraordinarias. Afortunadamente no va a ser la FORI. ¿Por qué razón? Independientemente de que el otro señor no haya hablado al respecto, porque la FORI representa el sector que más ha contribuido al cambio climático. Las estadísticas estatales en el proyecto de ley dicen que el 55% de las emisiones de gas de efecto invernadero provienen de la ganadería y la deforestación, principalmente de la ganadería, porque el censo agropecuario determinó que de las 34 millones de hectáreas, 8 millones están dedicadas
solamente a la agricultura, mientras que tenemos tenemos 24 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería, donde pastan, oigan ustedes, 26 millones de cabezas de ganado, 2 millones de cabezas de cerdo y otras especies menores. Entonces, la ganadería contribuye en gran medida al efecto, porque obviamente que hay pastizales, 1, 2. Con esa serie de estómagos que tiene la vaca, esos rumiantes, esos rumen, esa cadena de estómagos, entonces resulta que la vaca produce gas carbón, gas metano, y entonces contribuye, como nadie se lo puede imaginar, a la emisión de esos gases que, sumados al efecto invernadero, el efecto invernadero consiste en que entran los rayos del sol, pasan por la atmósfera, rebotan en la tierra, pero como hay smog que va creando como una película, entonces los rayos se estrellan contra esa película, contra esa capa que lo vuelve un invernadero y se devuelven, entonces contribuye al aumento. Por eso el mismo documento habla de que después de la revolución industrial a nuestros días, la temperatura promedio ha aumentado 1 grado centígrado, que es una cosa alarmante. Entonces, si el señor Laforí, que ha desangrado a los ganaderos, el fondo ganadero, ese señor no le va a hacer fuerza, por supuesto, a hacer una reconversión para disminuir, para hacer además unos pastizales efectivos. Nosotros no estamos diciendo que acaben el ganado, pero aquí hay experiencias puntuales. Entonces, yo creo que la ley tiene instrumentos. Los próximos gobiernos departamentales y municipales tienen que incorporar esos instrumentos en sus planes de desarrollo. Es decir, los señores tienen en sus programas de gobierno que incorporar eso. Nosotros, ahora que estamos formulando el POT, tenemos que incorporar todas estas estrategias para la gestión del cambio climático. Bueno, la potrerización conlleva a la devastación de todas las zonas arbóreas. Pues por eso la ganadería, por la tala que se hace para que puedan ellos entrar a pastar en esas dehesas, en esos terrenos tan inmensos, pues causan el otro daño. No es solamente el eructo de metano y los flatos de metano, sino, pues lo han explicado muchos documentales de National Geographic, que ellas contribuyen, ¿sí?, las vacas, el ganado, al efecto invernadero, pero no le vamos a achacar toda la culpa a la culpa vacas. No todas de las vacas. No todas de las vacas. Es toda de las vacas. Porque tenemos que el efecto invernadero se produce por la industrialización con el uso de combustibles fósiles, ¿sí?, petróleo, gas y carbón, y por los fluorocarbonados, por el problema de también, al acabar con reservas forestales inmensas, se terminan los sumideros de carbono, la afectación del mar con la contaminación, donde se daña la flora y la fauna marina, el solo hecho de que no haya plantas de tratamiento, que es un tema que hemos tratado mucho, Armando, en todos los municipios de Colombia, en más de los 1115, hay por lo menos 700 municipios que no tienen planta de tratamiento que conviertan las aguas servidas sanitarias en biosólidos para que no caigan a los ríos. Esto va al mar, ¿sí?, en los ríos exorraicos, todos los que van al mar. Y si tantos países del planeta que no tienen plantas de tratamiento, pues los excrementos, ¿sí?, de los municipios, de los seres humanos, ¿sí?, le ganan a las vacas, en el sentido de que la afectación a las aguas superficiales, a los ríos y al mar, está por la misma comunidad, y son los municipios y los entes territoriales los peores contaminadores, y las corporaciones, al no haber cumplido con una obra de saneamiento ambiental que es constitucional. El saneamiento es un servicio público. Pero hay algo, profesor Ramos, que a mí me gustaría agregar a la discusión.
yo veo con muy buenos ojos esta ley, ¿sí? Por más que las leyes no cambien la costumbre ni cambien inmediatamente la forma de actuar, creo que es un gran avance que tengamos ya una ley que nos permita, primero por un lado, crear un sistema nacional de cambio climático, que es ya reconocer, oiga, esto es real, ¿sí? Es decir, nosotros impulsamos la COP21, que fue el Acuerdo de París, hicimos parte del acuerdo que establece unas metas que la mayoría del planeta no los ha cumplido, pero ya estamos entendiendo la importancia que lo que dijo el doctor Palau hace un momento, los últimos informes publicados, que no tienen un mes de publicados, demuestran que este año ha sido el año más caliente del planeta y que el incremento de temperatura en el planeta ya no es de 1, sino que se está acercando a 2 grados de calentamiento. Y lo que están demostrando los últimos estudios es no estamos cumpliendo con la COP21 y este calentamiento nos va a acabar a todos, altera toda la flora, altera toda la fauna y por lo tanto nos altera a nosotros también. Entonces, a mí me parece, doctor Ramos, que es un gran avance que exista la ley, es un gran avance que la ley además tenga ciertos incentivos, por ejemplo, que todavía falta la implementación, falta definir cómo van a ser los fondos, cómo se van a utilizar, falta definir, por ejemplo, cómo van a hacer las articulaciones, pero que ya la ley hable de crear un sistema nacional de cambio climático, donde se habla de mitigación de los gases de efecto invernadero como el principal problema, y también un modelo de adaptación al cambio climático, creo que es un gran avance. Yo les quiero contar rápidamente una anécdota dolorosa, dos anécdotas dolorosas, pero me parecen muy ilustrativas. Cuando estamos hablando del POT en Santiago de Cali, incluimos un fondo de adaptación de espacio público y de defensa del medio ambiente en el plan de ordenamiento territorial. Lo que estábamos tratando de crear era que se crearan unas herramientas que sirvieran para la adaptación al cambio climático. Cuando se aprobó en el discurso de aprobación, el concejal ponente del proyecto, que es el actual secretario de Planeación Departamental del Valle del Cauca, Alejandro Barreras, dijo: gracias al Partido Alianza Verde por haber propuesto herramientas que nos ayuden a luchar contra el cambio climático. Y recuerdo que el concejal Carlos Pinilla, a sottovoce, entre los concejales, dijo: a lo que importa el cambio climático. Anécdota número 2, cuando estaba creando, y usted estuvo ahí, doctor Ramos, usted nos asesoró, la Secretaría de Riesgo, ¿no? Para Santiago de Cali, nosotros propusimos que se creara una subsecretaría de adaptación al cambio climático. Y la alcaldía sacó un documento diciendo: el cambio climático no tiene nada que ver con la gestión de riesgos, por lo tanto esto no tiene nada que ver con el proyecto. Entonces a mí me parece una maravilla que ya existe una ley nacional que le dice a los municipios, a los departamentos. Darío. Sí, claro, él era el director de planeación, pero el que pusieron a frente del proyecto era nuestro amigo, el actual secretario de gestión del riesgo. No, pero digo por la carta que tú estás hablando. Sí, claro. Pero entonces Rodrigo Zamorano, pero era una orden del gobierno, ¿no? Era una orden del gobierno básicamente porque éramos oposición. Pero lo digo básicamente porque me parece que es un gran avance, profesor Ramos. Por más problemas que tengamos, está pendiente los desarrollos, estamos preocupados por cómo va a ser la implementación, los decretos reglamentarios, qué van a hacer los municipios, los distritos, los departamentos para efectivamente ponerlo a andar. Claro, todo está pendiente, pero creo que es un avance. Es una herramienta que, por ejemplo, secretarios como el doctor Palau, por ejemplo, que realmente saben del tema y les preocupa, muy probablemente esto va a ser una herramienta para comenzar a echar a andar cosas que antes no se podían hacer. Bueno, yo quiero además traer a colación otro avance muy importante. Por supuesto que perdimos un tiempo, mire. La conferencia de las partes, que es el conocido como el COP21, se llama Conferencia de las Partes, que fue en París, es en el 2015 y el gobierno nacional se demoró 2 años porque el proyecto de ley fue radicado en agosto del 2017, se demoraron 2 años. Entonces uno no puede entender cómo una cartera que se llama Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no le jale a la sostenibilidad, cuando hace 2 años ya se hicieron los objetivos de desarrollo sostenible. Pues era para de una vez, a ver, listo, dale, hagámosle aquí. Les estaba cogiendo la noche, pero bueno, dentro de las cosas importantes que van articuladas a la ley, Alberto y Michel, es que el país tiene que aumentar, se comprometió a aumentar en 2.5 millones de hectáreas de áreas protegidas.
Es decir, que esos compromisos que vienen desde COMPES, desde ese COMPES que les mencioné a ustedes, nos corroboran que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, que está bajo la dirección de un hombre que ha demostrado una ineptitud absoluta de ese importante organismo, que es un organismo de más de 60 años, pues el señor está en algunos eventos como el San Juan del Burro, como el Bosque Seco Tropical del Río Lilí, como la estación que van a hacer ahí en el separador de la Simón Bolívar, fomentando la deforestación. Y la Plaza de Toros. La Plaza de Toros. Entonces nosotros tenemos que esta ley les está recordando que ellos son arboricidas y que además están en contravía de las políticas nacionales que nos están diciendo que hay que aumentar las áreas protegidas, y estos señores, con el concurso de una dama en la dirección del DATMA que dice que uno no puede pensar en espacios de selva urbana, ¿no? Que si usted quiere campo, se vaya de la ciudad, ¿no? Que quiere que el campo se vaya de la ciudad. Si quiere árboles, váyase para el monte. Exactamente. Entonces, pues claro, aquí le estamos recordando, es decir, estos instrumentos lo que hacen es darnos la razón para demostrar la incompetencia de esos funcionarios a cargo de tan importantes entidades. Yo me acuerdo que en una conversación con el señor Rubén Darío Materón, Director de la CBC. Director de la CBC, le comenté primero pues que había en actas quedó consagrado en 4 o 5 reuniones que había que crear la Oficina de Gestión del Riesgo y no entendían. Bueno, la crearon en el 2016, yo la propuse desde el 2015, desde el principio de 2015. Tuve que traer un funcionario del ministerio que les explicara qué era la gestión del riesgo. No conocían la ley 1523. Y en una conversación posterior le dije, bueno, ¿y por qué no monta aquí en la CBC una pequeña oficina que se llame SINA? Para articular a todas las autoridades y que se cumpla con la ley, porque sin la concurrencia no funciona. Pero usted está hablando, profesor Ramos, del Sistema Nacional Ambiental. Sí, del Sistema Nacional Ambiental, que es, pues, parte esencial de esta ley de cambio climático, porque es el antecedente a un sistema que articula a todas las autoridades, y aquí hay otra articulación. Y luego la del riesgo es otro sistema, que es la gestión de riesgo, donde todas las autoridades pertenecen al sistema de riesgo. Y entonces me dijo, no, es que eso del SINA no me toca a mí, le toca al Ministerio del Medio Ambiente. O sea, no entendía ni siquiera los principios generales de la ley. Pues eso es lo que ha llevado a esa devastación, esa deforestación que usted menciona, que se convirtió fue en un deforestador. Sencillamente están destruyendo la arborización. Cuando usted que ha trabajado ese tema, doctor Michel, sabe que los árboles son lo más importante para una ciudad, en el sentido de que dan paisaje, de que dan sombra, de que son sumideros de carbono, de que son barreras contra el ruido, de que protegen, ¿sí?, el espacio público, porque el espacio público sería el encementamiento de sistemas artificiales que son las ciudades, pues hacen más caliente solamente por el asfalto y por el concreto de las edificaciones, por fuera de las antenas de telefonía celular que también producen calor. Y entonces tumban los árboles cuando Cali tiene un déficit de 400.000 árboles y están tumbando árboles y no hacen las compensaciones. Pero lo que me preocupa de la articulación y de este urdimbre de instrumentos de planeación para que funcione la ley de cambio climático es que hemos descubierto en estos casos que el Consejo de Estado ya les ha dicho que no hagan esto hasta que no se revise con unos estudios científicos de los impactos ambientales, es que van dando permisos sin planes de un humedal, no existe el plan, van violando las normas. No conocen las rondas hídricas porque no las han recuperado y el presidente Santos lo ordenó desde el 2015 que las corporaciones hicieran las acotaciones aferentes en la faja lateral de los ríos y de todos los cuerpos de agua, de los humedales, de las quebradas, etcétera. No conocían ni siquiera esa zona porque resulta que el río Lilí es una
subcuenca del río Pansi, el Pansi es una subcuenca del río Jamundí, y el Ponca del río Jamundí envejecido 6 años atrás, no con la norma del 2012. Es decir, si no hay gestión del suelo, están destruyendo el territorio. Y el cambio climático, una de las principales, y aquí termino, medidas de adaptación al cambio climático es la gestión de los suelos para poder saber en qué territorios está y conservar los recursos naturales, doctor Maya. Profesor Ramos, hay un término que siempre está presente en la normatividad, término integral. Y ese término es muy relevante por una razón sencilla, es porque hay que entender el medio ambiente y el ecosistema como un todo, no es un pedacito. No es como que usted pueda coger este recuadro y usted trabaja este recuadro y listo. No, existen unas interacciones permanentes. Entonces, por ejemplo, usted habla de los PONCAS, de los planes de ordenamiento de las cuencas, ¿cierto? Pues resulta que la cuenca no es solamente el pedacito del río que usted ve. Eso tiene una relación con los árboles, con la flora, con la fauna, con el terreno, con el tipo de terreno, con las escorrentías, con el ciclo hídrico, qué pasa aguas arriba, qué pasa aguas abajo, qué pasa en la montaña, qué pasa en la desembocadura, a dónde llegan estas aguas, quiénes viven cerca, qué impacto tienen los que viven cerca de esa cuenca, y así sucesivamente. Esto lo digo básicamente ¿por qué? Porque tal vez, y eso es lo que más tenemos que trabajar, es en la comprensión que existe una relación permanente. Esto es una visión de relaciones, ¿no? A mí me gusta mucho la visión que plantea, por ejemplo, hablar de los servicios ecosistémicos. ¿Cuáles son los servicios que nos prestan los ecosistemas para que entendamos qué tan importantes son? Porque digamos que a veces alcanzamos a entender que el agua es importante, pero hay otra cantidad de servicios ecosistémicos que nos prestan, por ejemplo, los individuos arbóreos, la flora, la fauna, los terrenos, los distintos tipos de terrenos que a veces no se entienden. Y ahí muchas veces los gobernantes de turno o los funcionarios de turno, que están muchas veces ahí porque deben colocarlos más pensando en la administración de los recursos económicos financieros de la entidad que en administrar los recursos en la visión completa, ¿no? Y en protegerlos. Entonces esos funcionarios muchas veces no alcanzan a entender esa complejidad, pero hay algo maravilloso, profesor Ramos y doctor Palau. La normatividad permite algo que hoy está sucediendo en todo el país. Y es que esto permite que si los funcionarios no hacen la tarea, la ciudadanía tiene herramientas para ir y dar una pelea. No es fácil, pero decirle a esos funcionarios: señores, ustedes están equivocando. Volviendo al tema de la CBC, por ejemplo, miren lo que pasó en la laguna de Sonso, en Buga, donde la CBC se hizo la loca, miró para otro lado, incluso dio licencias, permisos para que se quedaran con terrenos que no eran de unos personajes, sino que eran terrenos públicos, ¿no? De la laguna, y finalmente tuvo que ser un movimiento grande de la ciudadanía, pero apoyándose en la normatividad que permitía precisamente: oiga, esto hay que recuperarlo, esto no es privado, aquí no se puede sembrar, esto no es de estos señores. Esto lo digo básicamente porque la normatividad, así muchas veces los funcionarios de turno no la hagan cumplir, la ciudadanía cada vez se empodera más. Y es una herramienta para que protejamos y logremos efectivamente entender que el cambio climático es real y que tengamos otras herramientas para adaptarnos y mitigar los riesgos del cambio climático. Sin la recuperación de los humedales no hay adaptación al cambio climático. Entonces usted tiene mucha razón, porque son los reservorios que existen en el departamento y los urbanos, también los humedales urbanos, para combatir primero las inundaciones, porque evitan las inundaciones, captan las aguas sobrantes de la alta pluviosidad. Segundo, porque tienen una riqueza hídrica para los habitantes de la zona. Allí hay riqueza biótica, allí hay forma de alimentación con los peces que se crían, y hay una flora y una fauna especial, y hay corredores aviarios, porque vienen aves internacionales y hacen el juego ecosistémico, interecosistémico con todos los otros cuerpos hídricos. La laguna de Sonsa se la robaron en la cara del director de la CBC en diciembre del 2015 y enero del 2016. No se enteró. El mismo director subregional de la zona facilitó que empresarios
ampliaron la frontera agrícola, o sea, la desecaron. ¿Cómo se roban una laguna? No es cargándola y llevándola en un camión, no, es desecándola, volviendo tierra fértil para la agricultura, como han hecho los cañicultores en todo el Valle del Cauca, desecando los humedales desde hace más de 40 años, y eso es, digamos, dicen desde Azocaña que son los promotores de protección para el cambio climático. Ellos son los mayores devastadores del territorio, los cañicultores, porque acabaron con todo lo que había en el Valle del Cauca, con flora, con toda la flora, con toda la arborización. Esto es solamente caña, y por lo tanto contaminan también las aguas con las fumigaciones de glifosato y afectan la distribución para el riego con trinchos y acequias ilegales y clandestinas. Bueno, mire, yo tengo para decirles lo siguiente. Dos elementos o dos criterios importantes que trae la ley 1931 de 2018. Y es que eleva a pieza legal el criterio costo-beneficio y costo-efectividad, que es una ecuación muy importante en la gestión ambiental. El costo-beneficio se trata de promover opciones de adaptación de mayor beneficio, está hablando la ley en este caso, y el costo-efectividad es priorizar mitigaciones de emisiones con menores costos. Entonces, cuando se están haciendo desarrollos, usted puede hacer un humedal artificial. De hecho, la Convención sobre Humedales de Ramsar lo admite, pero usted no puede hacer un bosque seco tropical artificial. Y el bosque seco tropical artificial en el Valle del Cauca, que es una de las 5 regiones donde se albergaba, se hospedaba estos bosques, solamente queda el 3%. Entonces esta ley es, excúsenme la palabra, un perrerazo para el cartel de los pirómanos de la caña de azúcar, que conviven, que hay convivencia entre una autoridad ambiental que fue promovida por ellos en épocas del general Rojas Pinilla, ¿no?, que trajo el modelo, recuerden ustedes, un modelo de tenis que fue promovido en 1934 por el presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt. Y entonces el distrito de riego especializado, dijeron los cañeros, traigamos ese modelo aquí y nos comemos el valle geográfico del río Cauca, que ellos ocupan 250.000 hectáreas. Si la cifra inicial de las 300.000 es vigente y no logramos actualizar esas cifras con lo que Jairo Alfonso Tesno nos ha dicho de unos indicadores de 400.000 hectáreas, lo cierto es que mucho más de la mitad está en ese desierto verde. Entonces la quema del follaje de la caña de azúcar tiene que disminuir. Y no me vengan con el cuento que es que la siguen quemando porque no necesitan fábricas. Eso es fundamental, Alberto y Michel. Ahí tenemos que jalarle a eso, porque el microclima del Valle del Cauca ha sido afectado por esos señores, el cartel de los pirómanos de la caña de azúcar. Y entonces las corporaciones, mire, es que estuvimos en Manizales ayer con el doctor Alberto Ramos y el doctor Jair Zapata, en una audiencia promovida en la Universidad Nacional por el Procurador General de la Nación, estuvo ahí. Y entonces hay un problema con la reserva del Río Blanco, y es que al otro lado del río, entonces llegó un constructor donde hay unas reservas de bosque, y entonces tumbó todo el bosque que había, y un bosque de todos modos, dijéramos, no muy significativo aparentemente, y el director de la Corporación Autónoma Regional del Caldas, por eso es que el procurador tiene razón en decir que eso ya se ha vuelto pues en concierto para delinquir esas cosas de esas corporaciones autónomas regionales, dijo: no, lo que pasa es que no hay ley para determinar hasta dónde va la franja protectora. Por favor, es que eso sí eso es, mejor dicho, una ignorancia supina. Eso ya es más o menos un proceso mental lento, porque este tipo de criterios, sumado a los estudios de impacto ambiental que se hacen bajo 2 instrumentos, el manual de estudios ambientales y el manual de impactos ambientales, pues permiten determinar cuál es la mejor zona de amortiguación. Hay que acabar
con la politiquería. Por eso es que invitamos, Michel, aprovechemos ahora para esa cosa de la corrupción, ese evento en que los colombianos tenemos. La gestión ambiental está sumamente perjudicada por esa corrupción. Sin duda alguna la corrupción en todas sus formas, la corrupción administrativa, la corrupción política, la corrupción ambiental, tiene un efecto directo sobre nuestra hábitat, sobre nuestra forma de vivir. Lo que está hablando el doctor Palau es que el próximo domingo 26 de agosto, de mañana en 8, vamos a tener la consulta popular anticorrupción. Es una herramienta de participación ciudadana que se va a estrenar. No se ha hecho la primera consulta popular nacional, esta es la primera, que esta responde a 4.300.000 firmas. 4.300.000 colombianos y colombianas que firmaron y dijeron: queremos sacar una herramienta en contra de la corrupción. Son 7 preguntas específicas que, si usted está de acuerdo, pues las vota todas sí. Si en alguno usted no está de acuerdo, pues vota no. Pero básicamente lo que busca es crear un marco normativo que envíe un mensaje contundente, y es: queremos crear un mandato ciudadano en contra de la corrupción. Es decir, de aquí en adelante no vamos a aceptar más corrupción. Por el caso, por ejemplo, de la reserva de Río Blanco, que una autoridad diga que no se sabe cuáles son los límites de las áreas de protección, básicamente lo que está haciendo es, de manera flagrante, está tratando de omitir lo que existe, porque es que la normatividad existe, está clara. De hecho, recuerdo una conversación con Manuel Rodríguez Becerra, exministro, pupilo de Vázquez Carrizosa. De Carrizosa. Palmirano, además. Claro que sí. Que han estado en todo el diseño institucional, ¿no?, y de las herramientas legales que tenemos, donde nosotros en Colombia tenemos una normatividad muy avanzada frente al resto de América Latina en materia ambiental. Es decir, aquí el problema no es de normatividad. Ahí sí, doctor Ramos, usted tiene toda la razón. Aquí el problema ya es de qué se hace cumplir, de los órganos de control, los funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley no la hacen cumplir. ¿Por qué? Porque existen otros intereses. La bonanza mineroenergética, de alguna manera, que hacía, y por eso de alguna manera paradójica el presidente Santos nos deja un regalo maravilloso, una cantidad de áreas protegidas nunca antes vistas en Colombia, maravilloso. Pero por el otro lado también permitió durante su gobierno unos avances en materia de minería y de descontrol que finalmente nos llevan a problemas medioambientales muy profundos. Estos temas ambientales son muy preocupantes y además están cubriendo la agenda mundial de los mandatarios, no solamente del norte del mapamundi, es decir, Estados Unidos, los europeos, Rusia y China, o sea, las naciones más desarrolladas, sino también de todos los países del sur del mapamundi. Y esto del cambio climático es una instrucción multilateral de la ONU, que es un organismo que empezó desde 1972 a reunir a los países. Fue la primera reunión en Estocolmo. Y el COP21 es porque la reunión número 21 de cumbres mundiales, ¿sí?, de París, en el lenguaje diplomático. Pero los temas ambientales por la corrupción son enormes. Cito a manera de ejemplo que un movimiento populista nuevo en Italia acaba de llegar al poder, que es la Quinta Estrella, ¿sí?, en alianza con la Liga del Norte. Ellos hicieron su campaña. Luigi Di Maggio, que es el jefe político, combatiendo a las constructoras porque con las licencias y los usos del suelo comete corrupción, que es el caso ayer de Manizales, que vimos como desafectaron una zona forestal para urbanizarla, ¿sí? ¿Quiénes? Los concejales del año 2003 hicieron eso allá en Manizales. Y los basureros, se dedicaron a los basureros por toda Italia, la corrupción en los vertederos de basura, el gran negocio, para lo mismo expulgar en otros temas, y ascendieron con un populismo de izquierda. Se aliaron con populistas de derecha y allí están encartados, ¿no? ¿Cómo van a gobernar si esos son xenófobos, antieuropeístas? Los de la Liga del Norte habían apoyado a Berlusconi, pero bueno, están en el poder. Vamos a ver cómo manejan
esa situación. Lo que pasa, mi querido Alberto, es que ese péndulo, pues, esa vergüenza de haber salido, pues, de ese Berlusconi, que era una versión europea de ese Donald Trump, de ese bárbaro. Se la adelantó Trump varios años. No, terrible. Bueno, pero mire, yo creo que aquí hay cosas importantes como estas. Por supuesto que nos van soltando gotica a gotica todas esas evidencias que el mundo académico saca. Por supuesto, nos van sacando gotica a gotica, porque la Comunidad de Naciones Europeas, como se llamó inicialmente, desde 1943 viene sacando cartas sobre el litoral, cartas sobre el agua, cartas sobre el aire, todas esas cartas que fueron confeccionándose y que coincidieron en 1972 pues con el documento que contrató el Club de Roma al Instituto de Massachusetts, pues los límites del crecimiento. No, por supuesto que nos lo van dando gotica a gotica, pero en esto hay una falacia, Nietzsche y Alberto, la falacia de la norma, de creer que la norma lo hace todo. Es decir, le van diciendo al ciudadano, ahí está la norma, usted verá si la utilizan, ahí están las herramientas. Pero yo pienso que el ciudadano colombiano, cuando nace, debería, así como tiene un número de identificación, tener un correo electrónico y decirle a los padres, usted tiene que, aquí le vamos a mandar las leyes, por lo menos las leyes que estamos promulgando, para que cuando su hijo tenga acceso a las tecnologías de informática y comunicación, sepa que sale una ley. Él verá si la lee o no la lee. Entonces, porque de esta manera el Estado estaría dando cumplimiento al deber de promulgar la ley. Entonces es un sofisma, porque yo, Armando Palau, Alberto Ramos, José María Borrero, no alcanzamos a digerir todas las normas ambientales, y somos abogados, pues por lo menos en el caso de José María y el mío, especializados, dedicados a la legislación ambiental. Entonces salen normas, ese decreto 1076 con una numeración anacrónica, artículo 2.1.3.4.5, eso es una cosa loca, pues, y eso, pues por supuesto, una influencia de la OCDE. Entonces, lo que le estamos diciendo a la gente es, así como tiene en su casa una Biblia decorativa, porque es una Biblia decorativa que está exactamente abierta por la mitad, pero algunos sí se la leen algún versículo, pues coja la Constitución, amigo mío, ciudadano, ciudadana, y léase cada día o cada fin de semana. Tiene 74 artículos para leerlo. Y yo termino con esto, abono al comandante Chávez, que vendía libras de arroz en el Instituto Agropecuario Estatal, y entonces en la libra decía, artículo 13, todos son iguales ante la ley. Entonces la señora estaba ahí, hacía una pedagogía. Eso es lo que necesitamos para que estos instrumentos legales sean efectivos. Y una libra de arroz en una fila larga, esperando el resto del mercado, uno alcanza a leerse la Constitución, ¿sí o no? Se alcanza a leer. Bueno, con el varillazo. Bueno, me dice Edinson, nuestro técnico en cabina y editor del programa, que se nos acaba el tiempo. Entonces, voy a hacer un comentario final, y es que, en efecto, aquí hay unos instrumentos muy importantes en esta ley, ¿sí? Se crea el Consejo Nacional de Cambio Climático, ¿sí? Se articulan a todas las autoridades, los instrumentos de esas entidades de los ministerios. Todos los municipios deben tener un plan de cambio climático, todas las gobernaciones, en sus especificidades. O sea, desde el punto de vista normativo es una maravilla. Pero es que desde el año 2001, el primer ministro que habló de eso fue Juan Mayer, el ministro de Medio Ambiente de Pastrana. Fue lo único bueno que tuvo Pastrana, ese ministro que fue muy activo. Yo discrepo del fotógrafo. Y desde 1994 el panel de cambio climático de la ONU venía advirtiendo. Nosotros apenas recibimos algunas menciones del ministro Meyer y las corporaciones no atendieron. O sea, aquí se inició muy tarde, ¿sí? Y están despegando apenas las actividades de adecuación al cambio climático, que básicamente es protección de ecosistemas terrestres, acuáticos, ¿sí? Marinos, porque si no los desastres van a continuar en todo el planeta, y esto es un compromiso mundial. Entonces,
Despedimos el programa como lo hace Luis Hermes, advirtiendo a los padres de familia que se enteren dónde están los menores de edad, sus hijos, por todo lo que está ocurriendo de delitos contra ellos. Vayan, miren dónde están, sepan con quién andan y desde el punto de vista de lo virtual, todos estos aparatos electrónicos, con quién están conectados para proteger la niñez. Muchas gracias a todos los televidentes y sobre todo pues a los participantes de este panel, al doctor Michel Maya y a Armando Palau. Muchas gracias, doctor. Gracias.